Ya, ya, Karina. Em, Déjeme ver un segundo. Ok, ahora sí, estamos listos. Em, ¿Sí? Hoy mi papá anda un poquito gripado. Hoy no puede Ajá. estar y está un poquito gripado. Vamos a apagar tu micrófono, mamá, ¿oíste? Un momento. Sí, está mejor. Sí, es mejor que lo apague. Ok, ya apagué tu micrófono. Ahorita ya no se va a escuchar nada. Ok. eh, bueno, la última prédica que tuvimos fue sobre Goliat y David, ¿cierto? Lo que hizo Goliat a todo un pueblo, a todo un ejército, sometió a todo un ejército, les dijo qué iban a hacer y cómo realmente se iba a desarrollar esa batalla, esa guerra. Eh, Debemos de tener mucho cuidado porque el enemigo no es quien para decirnos cómo, de qué forma o darnos dirección de cómo se van a llevar cualquier batalla, cualquier situación. O sea, no, nosotros tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo. Y eso lo encontramos en, ok, Santiago 4:7. Mateo 4:7. Someteos pues a Dios, mas resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es la versión, esa no es Reina Valera, ¿verdad? ¿No? No, está Sí. bien, porque cabal esa fue la que leí ahorita. Qué increíble, sí, está bien. Dice que someternos a Dios. ¿Qué entendemos cuando decimos o cuando el texto o la palabra de Dios dice someterse a Dios? ¿Qué podemos entender cuando es someternos a Dios? Ponernos bajo su autoridad. Ponernos bajo su autoridad, hacer su voluntad, morir a uno mismo, a su propia carne, a lo que uno quisiera o a lo que uno cree. O sea, el colocarnos en una posición es también lo que habla en Proverbios de tener temor a Dios, que es principio de sabiduría. Y el temor a Dios también no es más que respetar, es tenerle ese respeto a Dios. Entonces, si nos debemos de someter a Dios y dice resistir pues al diablo, también hay una palabra que dice, Jesús dice que el mundo tendremos aflicciones, pero no teman, yo ya vencí al mundo. Y eso se lo estaba comentando a sus discípulos. O sea, miren, va a haber aflicciones.
Va a haber muchas situaciones que van a estar sucediendo, pero no temen, porque yo ya vencí al mundo. Y eso lo encontramos en Juan 16:33, en su versión. He aquí que viene la hora y ya, no, 33, ¿verdad? Ah, 16:30. Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Así es. Jesús ya venció al mundo, por eso era necesario que Él viniera al mundo a padecer, a morir en la cruz, pero a resucitar también. Y que ahora está a la diestra del Padre, y que muy pronto, nadie sabe cuándo va a ir a venir, pero muy pronto va a venir. Y qué bueno que no sabemos ni el día ni la hora, porque si no, estaríamos haciendo fiesta y mucha gente posiblemente estaría totalmente perdida. Pero como ya saben el día y la hora, pues un día antes capaz que se ponen a cuentas y si no es que casi que en el instante, porque ya saben el día y la hora. Pero como nadie sabe ni el día ni la hora, lo que tenemos sí o sí es someternos a Dios, resistir al diablo. Sí vamos a tener aflicciones, sí va a haber situaciones no tan agradables, van a haber situaciones que no, posiblemente no van a ser tan fáciles, pero todos estos procesos, todas estas eh, incomodidades son necesarias. ¿Por qué? Porque va a ser que busquemos a Dios. Si realmente todo estuviera bien, bajo control, no tuviera un mayor problema, pues creo que la historia sería distinta. Casi nadie estaría buscando a Dios. ¿Por qué? Porque serían autosuficientes, tendrían el control, su propio control, tendrían, pues no tendrían necesidades porque incluso trabajarían con sus propias fuerzas. Sin embargo, no. Necesitamos depender de Dios. ¿Por qué? Porque si dependemos de Dios, creemos en Dios, creemos que Abba Padre mandó a su único hijo a morir en la cruz y que solamente a través de él podemos llegar al Padre, nos va a dar esa paz que está hablando eh, en Juan 16:33, que solo en él realmente podemos tener y encontrar esa paz que no nos la da el mundo. El mundo nos da muchas situaciones, una supuestamente paz. Ahora en la actividad física hay diversidad de programas donde buscan la espiritualidad, donde buscan la paz interna, donde buscan energías, el universo, los astros, los planetas, las estrellas, las constelaciones, una serie de situaciones donde supuestamente están tratando de encontrar ¿qué? La paz, donde supuestamente están tratando de encontrar ¿qué? El equilibrio. ¿Por qué? Porque hay tanto estrés, tanta ansiedad, eh, la gente se está sobrecargando, ya no solamente es un tema de un cansancio, sino la gente se siente agotada, están, ya no quieren hacer tampoco actividad física porque pues hay mucho cansancio, no hay tiempo, es un corre-corre, ya se volvió como algo cíclico, es correr, 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 incluso hasta para comer tenemos que correr, todo es rápido, la comida es rápida y incluso el poder llevar a cabo el proceso de un alimento, a veces no lo saltamos. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Entonces, más fácil muchos elementos que tenemos a la mano. Ah, haciendo siempre, a mí me cuesta cuestionar mucho, me gusta, perdón, muchas preguntas. Y entre esas digo, en tiempos del Señor.
¿qué diferencia hay entre la gente de ese tiempo, aun cuando la cultura es distinta, pero qué diferencia entre ellos a nosotros? La alimentación, las creencias, las, las costumbres, tenían muchas costumbres, costumbres de lavarse las manos, costumbres de, bueno, a nivel de la cultura judía, habían muchas costumbres. Y que incluso Jesús mismo les decía a ellos hipócritas, porque se sabían la ley, ¿sí? Sin embargo, pues la utilizaban prácticamente a su conveniencia. Regresando al tema, someternos a Dios. ¿En qué momento? Cuando me levanto, darle gracias a Dios y entregarle ese día. Cuando estamos al mediodía y estamos almorzando y oramos por los alimentos. Cuando venimos de regreso del trabajo o cuando estamos ya en casa. No, es más, en la palabra no dice sométete a Dios en la mañana y luego sométete a Dios en la tarde. No, ahí dice sométete a Dios. No habla de tiempo, no habla de tiempo. Es someterse a Dios y resistir al diablo. ¿Vamos a resistir al diablo en la tarde o vamos a resistir al diablo al mediodía? Porque en la mañana tengo mucho trabajo y ni siquiera me acuerdo si existe el diablo también, ¿va? Entonces, tengo tanto que hacer que no, o sea, es más, todo está calmado, todo está tranquilo, todo está bien. Y entonces como que no hay necesidad y no, no hay problema. Entonces en la mañana no resisto porque pues, solamente tengo lo de mi trabajo. Pero resulta que hay elementos que el enemigo coloca a través de potestades, principados, huestes celestiales de maldad, y coloca elementos donde nos van a querer que cargar. Es más, podríamos hasta creer que hay bendiciones que posiblemente vengan de Dios y no. Lo que pasa es que viene el diablo y dice, ay, no, le gusta trabajar. Lo voy a bendecir más, le voy a poner más trabajo, lo voy a saturar más, que ni siquiera tenga tiempo de comer, que no tenga tiempo para su familia, que todo el día sea trabajar, 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 que sea todo trabajo para que se sienta útil, para que se sienta que productivo, para que se sienta que también todas sus necesidades van a ser cubiertas y creyendo que él mismo está cubriendo sus necesidades. Someterse a Dios. ¿Qué tanto cuesta someterse a Dios? ¿Qué tanto cuesta entregarle cuentas a Dios? ¿Qué tanto cuesta entregarles todos nuestros temas a Dios? Realmente todo lo tendríamos que colocar a los pies del Señor, delante de Él. Que todo, es más, les decía que yo cuestiono muchas cosas, tendríamos que poner al revés, que Dios cuestione todo lo que hacemos, que todos nuestros pensamientos sean sometidos a cautiverio. Señor, que si aún creyendo yo que soy buena persona, hago buenas cosas, ayudo a los pobres, trabajo y de encima trabajo, o sea, eh, creo yo aparentemente que soy una buena persona. Y Jesús mismo decía, porque a Jesús le dicen eh, que él era bueno, y dice, no hay nadie bueno en la tierra, solo Dios que está en los cielos, el Padre, Él es bueno. Ese es bueno. Pero nosotros, si creemos que estamos bien, si creemos que no hemos cometido una falta, es más, ni siquiera salí en la mañana, estoy encerrado todo el día en la casa, entonces, ¿a quién le pude haber cometido alguna falta? Nadie. Bueno, tal vez contra uno mismo. Contra uno mismo, el creer de que uno está bien podría ser orgullo, podría ser algún pensamiento que reincidimos eventualmente, tal vez no hago nada, ¿sí? Solo es un pensamiento y decimos nosotros, ay, con pensar no pasa nada. Eso ni le quita ni le pone a nadie. No, todo está bien, ¿sí? Pues sí, tuve empezando en la mañana, pero ya fue en la mañana un ratito nada más. Ay Dios, ni pasó nada, pues. Pero esos pequeños pensamientos van a ir caminando eventualmente.
se van anidando en nuestra mente y cuando sintamos, cada día tenemos el mismo pensamiento. Reincidimos, reincidimos, volvemos en el mismo pensamiento. ¿Y saben qué hace el enemigo? Se lo restriega a uno muchas cosas en la cara, con los mismos pensamientos. Tú crees que no puedes, tú crees que no vales, muchas cosas que creemos y realmente ni siquiera esas creencias no nos pertenecen. Es más, nosotros valemos la sangre de Jesucristo. Ese es el verdadero valor de nosotros, la sangre de Jesucristo. Ese sí es el verdadero valor. Ahora, si nos sometemos a Dios, como dice la palabra, resistimos al diablo y dice que huirá de nosotros. ¿Quién va a huir de nosotros? El diablo. ¿Por qué? Porque resistimos. El diablo va a tratar de colocar cargas y cuando él se dé cuenta que aún teniendo cargas, nosotros estamos contentos, estamos alegres, ¿sí? ¿Qué le sucedió a Pablo cuando estuvo en la cárcel? No sé si alguien sabe qué le sucedió a Pablo cuando estaba en la cárcel. Él se puso a adorar en la cárcel. Él se puso a danzar, él se puso a cantar en la cárcel. O sea, en un lugar donde estaba ¿en qué? En cautiverio, estaba siendo sometido. Pero aún estando en esa situación, Pablo no se dejó someterse al diablo. No, Pablo siguió sometiéndose a Dios. Y en medio de esa situación, en medio de esa situación, le daba la gloria a Dios, le daba gracias a Dios. Los discípulos llegaban donde estaba Pablo, a hablar con Pablo, y Pablo estaba completamente, él estaba bien. Dice en Hechos capítulo 16, del 16 al 40. Vamos a ver, espérame. Es... creo que no. No, no, me confundí de la cita bíblica, perdón. Ahorita les digo. Eh, creo que ahora sí. Hechos capítulo 16, versículos del 25 al 36. ¿Cómo una persona en medio de una situación donde las condiciones en las que estaba Pablo, si yo a veces me altero, dirían, cuando me empiezo a escuchar zancudos en la noche, Pablo está en una cárcel donde podrían imaginarse ratas, zancudos, o sea, había frío, no había comodidad, estaba sentado en una piedra. ¿Cuál tu, ni siquiera un catre, pues, como solemos decir, un colchoncito ahí, no, ahí era una piedra, era sobre piedra, estaba acostado y ahí se estaba sentado, o sea, esa era una cárcel. Y lo tiene, Karina. Sí. Mas como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Cuando de repente sucedió un gran terremoto, tal que sacudiéndose los cimientos de la cárcel, y al instante se abrieron todas las puertas de la cárcel y se les soltaron a todos las prisiones. Despertando entonces del sueño, el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y estaba a punto de matarse, pensando que los presos se habían fugado. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún daño porque todos estamos aquí. Él entonces pidió luz y saltó dentro y temblando de temor cayó delante
no sé, cayó ante Pablo y Silas, y sacándolos fuera dijo, Señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? A lo que ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Sí, Ok, estamos. En medio de las situaciones que posiblemente sean conflictivas, eh, Dios se glorifica. En medio de donde Pablo estaba, una familia es ganada para Cristo. Estaba por quitarse la vida, pero no lo permitió. Y aun cuando se abrió la cárcel, donde podría haber salido Pablo, no, él decidió quedarse ahí. Imagínense si él se hubiera ido, yo creo que el carcelero sí se hubiera quitado la vida, haber sabido que se habían ido todos los presos. Pero Pablo no, Pablo seguía ahí, resistiendo, resistiendo y sometiéndose a Dios en adoración. Al final el carcelero le entrega su vida a Cristo, él y su familia. Qué, qué glorioso. Veamos Hechos capítulo 12, versículos 6 al 11. y, y cuando Herodes estaba para sacarle, aquella misma noche estaba Pedro dormido en medio de dos soldados, atado con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta guardaban la cárcel. Y he aquí un ángel del Señor se puso junto a él, y una luz resplandeció en la celda, y tocando a Pedro en el lado, le despertó diciendo, levántate presto. Y al punto cayeron las cadenas de sus manos. Y le dijo el ángel, cíñete y cálzate las sandalias. Y él lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu capa y sígueme. Y saliendo, le siguió y no sabía que era realidad lo que fue hecho por el ángel, sino pensaba que veía una visión. Cuando hubieron pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conducía a la ciudad, la cual se les abrió de suyo, y saliendo ellos pasaron adelante por una calle, y al punto del ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora sé verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos. Y cuando hubo considerado el caso, fue a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos y estaban orando. Hasta el 12, ¿verdad? Sí, seguimos todavía esa parte ahí. Y llamando Pedro al postigo de la puerta, llegóse a escuchar una doncella llamada Rode. Y conociendo ella la voz de Pedro, de puro gozo, no le abrió la puerta, sino que corriendo adentro les avisó que Pedro estaba enfrente de la puerta. Y ellos decían, estás loca, mas ella afirmaba confiadamente que era así. Entonces dijeron, es pues su ángel. Sí, Ahí estamos. Aquí tenemos otro caso. Vimos el de Pablo. Pablo estaba sometiéndose a Dios, adorándolo y resistiendo al diablo en un lugar no muy agradable. Sin embargo, no se dio. Ahí estaba. Él estaba gozoso. Viene Pedro, también en la cárcel. Va, y a él agreguémoslo que estaba con cadenas. Estaba con cadenas, va, y tenía un soldado de cada lado, como que si fuera, no sé, se me hace como que de verdad Pedro era firmita, dirían por ahí, porque tenía dos soldados, uno de cada lado, por si se escapaba o no sé, lo tenían como de alta peligrosidad, digo yo, no sé, para tener dos romanos con cadenas, yo, o sea, no entiendo, pero definitivamente hay muchas cosas que se mueven en nuestras vidas
que no vamos a entender y que lo único que vamos a ver, sí, son las cadenas pesadas, con un soldado de cada lado. O sea, vamos a ver todas las aflicciones así sumamente, eh, nos vamos a saturar de ver todo eso, pero no vamos a ver lo que Dios está haciendo y por qué todo eso se dio para que sea dada toda la gloria a Dios. Y entonces, en medio de toda esta situación, que Pedro estaba descansando, todo sucedió como que si él se sentía como que él estaba durmiendo, porque era difícil de entender que se le cayeran las cadenas, que él pudiera salir del lugar y que fuera a donde estaban sus demás hermanos en Cristo. Por eso es que cuando él llegó a la casa, la mujer que le abrió, bueno, ni lo abrió, solo lo escuchó, ni le abrió del gozo que le entró porque ellos estaban orando por Pedro y ahora resulta que Pedro estaba en la puerta, que salió de la cárcel. Yo creo que el Señor, a través de cada escritura, siempre nos muestra de cómo nosotros podemos tener esa libertad en Cristo, de cómo podemos, en medio de ese cautiverio, podemos ser libres en Cristo, de cómo de la enfermedad o de la muerte podemos ser libres en Cristo, solamente a través de Él, solamente por Él, porque su nombre está por sobre todo nombre. ¿Sí? Siempre en la palabra Dios nos quiere alentar, pero a veces lo que dice en la palabra dice que todos los días trae su propio afán. Y ese afán puede ahogar la semilla, la palabra. Cuando estaba orando Karina al principio era, Señor, haznos tierra fértil para que cuando recibamos y escuchemos tu palabra, Señor, demos fruto al 30, al 70 y al 100%. Y no venga la aflicción, no venga el afán a ahogar la semilla, la palabra de Dios. Tenemos dos polos. Uno donde Pablo estaba en la cárcel, sometiéndose a Dios y resistiendo al diablo. Tenemos a Pedro, estando en la cárcel, sometiéndose a Dios y resistiendo al diablo. Pedro era una, como dirían, firmita. Pedro era Pedro, por algo le dijeron la roca. Sobre esa roca, aunque todos los discípulos no estaban muy contentos con Pedro, pero Pedro era la roca, o sea, era como dirían, como de mano fuerte, creo yo. Ya, Pedro era Pedro. Y, y aún en esa situación, que él pudo haberse levantado, no sé, huelga de hambre o en fin, no sé. No hizo nada, él estaba ahí descansando con las cadenas. Y en eso aparece un ángel y le dice que se levante y él, pues obediente a todo lo que el ángel le dice. Al final, eh, aun cuando pensaba que esta era una visión, y cuando pasó dice que no solamente tenía las cadenas, tenía dos soldados. Eh, Dice que primero pasó como la primera puerta, después la segunda guardia, había otra guardia, o sea, había otros soldados ahí. De verdad, yo creo que a Pedro lo tenían como, chicas, algo, un hombre así que tenían que cuidarlo mucho, porque tenía soldados a la par y encima había otra guardia afuera, a la puerta. ¿Qué tanto lo estaban cuidando? No sé. Pero ahí tenía una guardia y él pasó los primeros soldados que estaban ahí, pasó los siguientes soldados que estaban en la segunda guardia, llegó a la puerta, dice que llegó a una puerta de hierro que daba a la ciudad, una puerta de hierro. No puedo ni siquiera imaginarme lo que pesaba esa puerta. Y si es que tenía candados y cuánta cosa, si era una cárcel, pues. Pero pasó esa puerta de hierro y dice que esa se abrió por sí misma, no hubo ni siquiera de empujarla, se abrió. Dios no solamente nos quiere dar esperanza, Dios nos quiere dar formas
El problema es eso, que como Pedro pues nunca se imaginó algo así. Para él era esta como una visión, algo difícil de entender. Sin embargo, él iba ahí, como oveja, y la puerta se abrió, esta puerta pesada de hierro. Luego, pues ya estaba en la calle, y el ángel dice que se apartó de él. En todo ese proceso había un ángel. Ojo, cuando estemos en una aflicción, cuando estemos siendo atacados por el enemigo, nos deberíamos de sentir muy, pero muy, muy bendecidos. No sé si esa sería la expresión. ¿Por qué? Porque no solamente, no creo que vaya a mandar Dios un ángel, va a mandar ángeles alrededor de nuestra vida cuando estemos en esos procesos, cuando estemos con cadenas, cuando estemos con soldados, cuando estemos siendo sitiados, cuando tengamos que pasar dos, tres, cuatro puertas, cuando lleguemos a una puerta donde es difícil que se pueda abrir, donde ya sabemos que nos van a responder que no, donde sabemos que no hay ninguna salida en esa situación. El ángel va con nosotros, el ángel del Señor. Nosotros no vamos solos. Y otra vez regreso, el afán, las aflicciones no van a hacer que podamos ver ese ángel. Todos llevamos un ángel en ese tiempo de aflicción. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que somos seres humanos y posiblemente todos nuestros pensamientos van a confabular. ¿Para qué? Para podernos caer. Este ángel, hasta que ya vio que Pedro salió de la cárcel, lo dejó y se fue. Se fue. Entonces dijo Pedro, volviendo en sí, dijo, cuando ya como que ya recapacitó cuando se cuenta que estaba fuera de la cárcel y en la calle. Ah, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, que en ese caso era el que, eh, como parte del gobierno de Roma, ¿sí? Y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. O sea, Dios mandó a un ángel para sacarlo de ahí. Con todas esas situaciones que él tenía y todas esas condiciones que él tenía, él salió de ahí. Y es lo que el Señor te está diciendo. No importa qué condiciones estás. Tal vez tienes hasta, no solamente tienes cadenas, tienes candados, no sé cuánta cosa tengas, hasta puedes tener cadenas en los tobillos, porque hasta te cuesta caminar, te sientes el cuerpo pesado, cansado, agotado, casi que desmayamos en el intento. Pero a pesar de toda esa situación, que también Dios lo permitió, porque va a enviar un ángel y te va a sacar de todas esas situaciones y te va a hacer libre. Y entonces, como lo que dijo Pedro, ahora entiendo verdaderamente que el Señor no solamente envió un ángel, sino que el Señor estuvo pendiente de mí siempre. Nunca me abandonó, no me dejó a mi propia suerte, como en la escritura está. No, el Señor no nos dejó a nuestra suerte, nunca nos deja a nuestra suerte. A ver qué le pasa, pobrecito, lástima. No, el Señor siempre está pendiente. Y cuando ya está en esa situación, manda un ángel. Qué bonito. Ja, imagínense, manda un ángel. Cuidadito el que se nos acerque porque ese ángel es de ja. Ese lleva como dirían, el machete en la mano. El primero que se nos acerque le vuela hasta la cabeza. O sea, es un tiempo, de verdad, digas, no sé, es el llevar un ángel es impresionante. Que nos saque del conflicto, que nos saque de la situación, pero ¿qué debemos de hacer para que de verdad eh, podamos caminar, para poder salir, para salir incluso de esa situación? Creerle a Dios. Aun cuando Pedro estaba así como, ¿será, no será, será cierto, no será cierto? ¿Qué es esto, Pedro? No sé, pero voy a seguir al ángel. Sí, aunque la situación se ponga
difícil, como dirían, color de hormiga brava. No importa. Creer, creer, perseverar, seguir a Jesucristo. Pedro no se puso altanero, no se puso a empezar a gritar que se creen, yo soy el mero mero aquí, yo soy el discípulo del Señor Jesucristo. No, o sea, no dijo nada, él simplemente fue obediente, siguió el ángel. Todo lo que decía el ángel, él lo hizo. ¿A dónde iba? Ahí iba Pedro. Hasta que salió de la calle, dice que entonces el ángel se apartó de él. Pero hasta que el ángel vio que ya estaba, ¿qué? Libre. Cuando vio que ya estaba libre, ¿ok? Dice que entonces el ángel se apartó de él. O sea, el ángel llevaba una consigna, algo que tenía que hacer, algo que le habían dicho que tenía que hacer. Resguardar a Pedro, sacarlo del lugar, dormir a los dos soldados que estaban ahí pegados a la par de Pedro, dormir a la otra guardia que estaba en la otra salida, en la otra puerta. A todos los dejó bien dormiditos, para que no se dieran cuenta de que Pedro estaba saliendo de la cárcel. Nadie se dio cuenta. Si no, creo que, no sé, esta sería otra historia, pero esa es la forma en que Dios actúa. Esa es la forma en que Dios se mueve. Esa es la forma y en el plano donde Dios está. Es un plano sobrenatural, es un plano ilógico. Dios se mueve contra la lógica y ante todo contra la lógica del ser humano. Es que tengo que pagar esto, es que tengo que hacer el otro, es que sí, hay muchas situaciones que tenemos, pero Dios, Él está interesado por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestra salvación, que no nos perdamos, sino que perseveremos, volvamos a perseverar, aún en medio del conflicto. El ángel de Jehová acampa alrededor de nuestras vidas, pero tenemos que ser obedientes y seguir, salir de ese cautiverio, resistir al diablo. ¿Y qué va a pasar? Como dice la palabra, el diablo va a huir. El diablo va a huir. Ya se dio cuenta que trató de hacer muchas cosas contigo, ya se dio cuenta que te quitó muchas cosas, ya se dio cuenta que no hay forma, no hay forma ni por dónde, ni por ningún lado. Trató de entrar por todos lados y no pudo. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? Mejor huir, se va, se va, se va. Y entonces tendremos también, como dice la palabra, esa corona incorruptible. No es que haya llegado, dice Pablo, pero prosigo a la meta, a ese supremo llamamiento. No sé si ya llegué, no sé si ya cumplí el propósito, pero yo sigo y voy a seguir creyéndole al Señor, seguir caminando por fe, porque de Él es la gloria. Y Él tiene un plan perfecto, y ese plan perfecto se está cumpliendo, aun cuando estemos en conflicto, aun cuando estemos en complicaciones, aun cuando perdamos incluso en el camino seres amados. Él está, nunca se aparta, al contrario. Y Él es el que nos va a seguir, ¿qué? Proveyendo también. ¿Por qué? Porque Él conoce todas nuestras necesidades, así también, por supuesto, todos nuestros afanes. Como diría, sabe de qué pata cojeamos. Entonces, Él está pendiente de cada uno de nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscarlo, anhelarlo, someternos, leer la palabra, aunque no la entendamos. Señor, que tu Espíritu nos revele. Tener un tiempo con el Señor. Orar. Tener esa intimidad con Dios. Para no solamente caminar en su presencia, sino estar en su presencia.
Esto es lo que hoy el Señor quería traer al final. Es cierto, someternos a Dios, resistir al diablo. Y les mostramos dos personalidades, uno de los discípulos de Jesús, Pablo y Pedro. Los dos en la cárcel, los dos en cautiverio, los dos en una situación complicada, cada uno de una forma distinta. A uno tal vez posiblemente más y otro, pero los dos estaban en cautiverio, estaban metidos en una cárcel. No importa la situación que estemos viviendo, no importa si incluso tenemos cadenas hasta en los tobillos, pero lo que sí importa es que vamos a hacer de aquí en adelante. Le vamos a creer, lo vamos a seguir. Eso sí es importante. ¿Quiere agregar algo, Karina, o quiere orar? La verdad es que me gustó lo que dice antes en el 12:5. Y dice, pues Pedro estaba guardado en la cárcel, mas fue hecha oración continua a Dios de parte de la iglesia por él. Amén. A la- Estaba la iglesia afuera, ¿verdad? Orando y clamando. Eh, Eso pasa cuando oramos, ¿verdad? Que se mueven Mm, ángeles y todo, porque ahí sí que ellos intercedieron y esto pasó sobrenaturalmente, ¿verdad? Y yo creo que la oración puede hacer eso, cambiar y hacer que cosas sobrenaturales sucedan. También en cuanto a resistir, porque imagínense, los dos estaban en prisión ahí sí que por la causa de Cristo, ¿verdad? No era porque, ni por el siquiera Evangelio. algo malo, sino porque estaban realmente convencidos de quiénes eran, ¿verdad? En Cristo y totalmente sometidos a Él, ¿verdad? Entonces, imagínense no tener el miedo ni lo que ni las consecuencias de lo que les podía pasar, porque estaban dispuestos a morir por Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros, ay, si tenemos la bendición y la dicha de poder acercarnos ahora al trono y sí, con libertad todavía, ¿verdad? Eh, Gracias a Dios. Entonces, y aún así hay muchas personas que sufren y no se acercan, ¿verdad? Pero y- o otra situación como ya, digamos, nosotros ya conocemos a Jesús, ya, pero igual sufrimos. Entonces, tal vez tenderíamos a tirar la toalla, ¿verdad? Porque nos pasan y nos pasan y nos pasa una y nos pasa otra y salimos de una y así nos mantenemos, pero ahí sí que el que resista hasta el final, ¿verdad? Ese, ese es el que va a recibir esas coronas que decía usted. Entonces, Sí, es importante que nos mantengamos firmes. Ahí sí que aunque se vengan el techo encima, ¿verdad? Y no tirar la toalla, sino que amén. y seguir. Y de verdad que la palabra es una gran ayuda, ¿verdad? Un arma bien poderosa porque es la que nos sostiene y nos da como la salida, nos da como otra visión para soportar algunas situaciones que pensamos imposibles y decimos de cuándo voy a salir de esta, ¿verdad? Jala, sí, cabal. Sí, y también como usted decía que el diablo va a tratar y bueno, ya probé aquí, ya probé allá, entonces mejor huye. Y es real, es tan cierto porque de verdad uno está firme y aunque él quiera apartarlo a uno del camino, porque esa es su misión, ¿verdad? Quitarlo a uno, destruirlo, matar, robarnos y destruirnos, pero tenemos que estar, tenemos que ser esos valientes, ¿verdad? Y parados sobre la roca
para soportar, para que no nos derriben y sí construir sobre la roca para que cuando venga el viento fuerte, pues no nos vengamos abajo, ¿verdad? Amén. Sí, Sí. Ah, sí, sujetarnos de Dios. ay, sí. Quiero orar, Karina. Bueno, gracias una vez más, Señor, por tu palabra que escuchamos, que recibimos con amor, con diligencia. Gracias, Señor, porque tú estás por nosotros, porque podemos acudir a ti, porque nos escuchas, porque mueves tu brazo fuerte a nuestro favor, porque envías ángeles, Señor, a sacarnos de prisiones, a salir por la puerta de hierro, Señor, para que tú nos des esa libertad de, de todos los procesos que podemos estar pasando y que nos han causado dolor, aflicción, pero queremos decirte, Señor, que estamos aquí de pie, sometidos a ti, resistiendo al diablo para que huya. Y desde ya, una vez más, le recordamos que ya fue vencido y que no tiene arte ni parte en nuestra vida. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, por habernos escogido, por habernos levantado, por tenernos hoy de pie, a pesar de las muchas aguas, Señor, pero eh, tú estás con nosotros como prometiste hasta los últimos días de nuestra vida. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, quédate con nosotros esta noche, que podamos descansar, que guardes nuestro sueño y, y que guardes también nuestro levantar. Gracias, Señor. Bendito seas. Amén. Señor. Amén, amén, amén. Ah, bendito Dios. Gracias, Karina. Gracias, papá. Gracias, mamá. El micrófono está apagado el de ustedes. Buenas noches a todos. Feliz noche. Yo Que descansen. nunca vi un mensaje, qué pena. No tenga ¿Verdad? pena. Está bien. Que Pero qué descansen. lindo. Gracias por la palabra. Gracias, Karina. Feliz noche. Buenas Noche, Celeste. noches, Celeste. Dice que Noches, Mario. mal de oídos. Hoy sí, mal de oídos no lo había escuchado. Ahora ya. Que pase feliz noche, que descansen. Dios les bendiga. Gracias, igualmente.